Uno de los temas que agobia a los argentinos es cada vez que hay un corte de luz, cada vez que algunas gotas inundan nuestras ciudades, cada vez que crecen los ríos, cada vez que baja el agua. Hay vidas humanas, hay cuestiones de salud que a veces no se traducen en las informaciones que nosotros leemos, pero que quedan como secuela de esas inundaciones, de esas lluvias, de esa falta de luz, de esa falta de alimentos que trae justamente la carencia de energía o el desemboque del agua en los lugares donde seguramente la gente tiene que vivir y tiene que desarrollar su vida. Cuando digo desarrollar su vida no estoy solamente pensando en los hogares, que ya es importante, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales. Sabemos que el agua y la energía, ambas cosas, condicionan nuestra vida. La salud, el progreso, nuestro trabajo, nuestro futuro. Por eso queremos dedicarle unos minutos hoy a hablar si es posible mejorar la infraestructura hidráulica de algunas partes del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Hemos invitado a Adolfo Litterman, ingeniero civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Es vicepresidente del Instituto de Consultores de Ingeniería Litterman Sociedad Anónima. Es profesor universitario de construcciones hidráulicas e hidráulica e hidrología vial en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Es fellow en la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y diplomado de la Academia de Ingenieros en Recursos Hídricos de Estados Unidos. Ha sido designado embajador del agua en el marco del proyecto Hidros 2012. Muchas gracias. Al contrario. A ver, cada vez que los meteorólogos nos van anunciando la proximidad de algunas lluvias para los días próximos, cuando lo pueden anunciar, a veces no lo pueden anunciar, hay millones, estos millones que están viendo, empiezan a temblar. Empiezan a temblar porque no solamente los arroyos, el cauce de las aguas, todo comienza a ser una especie de pantano nacional. Mi pregunta, ingeniero, ¿qué le significa a la Argentina poder encarar planes hidráulicos o de mejora de las corrientes de agua? Esto debe ser extensísimo de cargarlo, pero yo le pido a usted, base a las últimas experiencias de los últimos tiempos, no solamente el caso del río Luján, que fue lo que tuvo, todo lo que relatan los pueblos. ¿Qué le significa esto a la Argentina? Bueno, está muy bien planteado el problema a nivel general y comparto fundamentalmente el enfoque que no es solamente un problema de inundación. A veces tenemos que comprender que es todo el manejo del recurso hídrico, es decir, de la otra cara de la moneda, de la inundación, tenemos sequía. En el 2012 teníamos la misma situación en parte de la cuenca del Salado y teníamos pegado zonas con sequía. Y la contaminación va de la mano también. Tenemos aguas altas y tenemos zonas contaminadas totalmente, el problema ecológico, las áreas inundadas que son áreas que deberían servir para evacuación y de alguna manera tratamiento de la problemática. O sea, sería muy fácil en este momento plantear que para estos planes hace falta dinero. Y yo creo que esa es la vía de escape que tiene, yo digo, una solución más clara y más fácil. El problema fundamental es que tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y cambiar nuestra mentalidad implica conceptualmente entender que el problema hidráulico de las ciudades y de cualquier cuenca hídrica requiere una mecánica de ingeniería transdisciplinaria de enfoque global. ¿Qué significa esto de enfoque global? No podemos analizar el problema de Luján sin ver qué es lo que pasa en Pilar, Suipacha y Mercedes, por ejemplo, o en la cuenca del Salado, decir voy a hacer algunas obras, pero otras las dejo postergadas, porque los planes deben ser a nivel cuenca y a nivel integral. Esto que para nosotros, quienes trabajamos en esto, es como decir el jardín de infantes, lamentablemente no se cumple en nuestro país. Tal es así
que las cosas más elementales le llegan a la gente. Por ejemplo, usted lo planteó muy bien, inundarse las ciudades, se han inundado muchas veces. Por ejemplo, usted tocó un caso, Luján. Luján se inundó en 1985, se inundó una vez en el 2012 muy severamente y en el 2014 se inundó dos veces. A principio de año en febrero yo la recorrí inundado Luján y se inundó en el 2014. Y entonces ahí empiezan el famoso tema del peloteo, que la culpa la tenés vos de aguas abajo, etcétera, etcétera. Y en realidad la problemática requiere un verdadero enfoque global. Es decir, ¿está lloviendo más? Eso es cierto, está lloviendo más. ¿Es una de las causas en que tengamos más agua? Sí, es verdad. Tomemos nada más lo que ha pasado en los últimos 100 años. En los últimos 100 años, si tomamos desde 1900 hasta 1970, hubo solamente 19 eventos de más de 100 milímetros en el día. Desde 1970 hasta la fecha hubo 46. 46, incluido el de hace 3 semanas, 140 milímetros en 12 horas. Entonces, ¿es cierto que llueve más? Sí. Entonces, ¿esa es la explicación del problema? No, eso es parte. Llueve más. Pero ¿qué hice yo con referencia a la cuenca? ¿Qué estoy haciendo yo con la infraestructura? ¿Qué estoy haciendo yo en el río que naturalmente cuando viene crecido en un área plana, como por ejemplo usted menciona, toda la provincia de Buenos Aires es una palangana? Tengo la cuenca del Salado, la cuenca del Reconquista, la cuenca del Luján, son áreas planas. Entonces cuando el río crece, ¿qué busca? Busca las partes laterales. Si yo allí interrumpí con infraestructura, vial por ejemplo, tengo barrios de cualquier tipo, de lujo o no tan de lujo, intrusando esas áreas, resulta evidente que estoy indirectamente siendo parte del problema y no de la solución. Ahora, usted ha sido muy preciso, ingeniero, pero tengo la sensación que la dirigencia, que no es solamente la política, las empresas, los habitantes, los que intrusan, de todo esto no tienen una certeza de cómo comenzar planes. O si tienen la certeza, ¿qué es lo que ocurre que no se anuncien planes zonificados? Luego hay que ver el todo y luego zonificar. Exacto. ¿Qué ocurre? Pasan los años. Exacto. Y nadie toma este tema. Bueno, pero fíjese, doctor, fíjese una situación. Por trabajar en esto le hago un pequeño raconto. En la cuenca del Salado, que además no es solamente provincial, es una cuenca que involucra a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con la Picasa, San Luis y La Pampa, 5 provincias, cuarto del país, en una zona altamente productiva, tiene un plan de control de inundaciones que en el 2003, ¿hay un plan? Tiene un plan de control de inundaciones que en el 2003 se comenzó a ejecutar y parte de las obras se ejecutaron. Pero después, 2003 al 2005, el plan estuvo activo y bien, y con un fondo fiduciario que lo alimentaba. Y después del 2005 parece como que desapareció. Hay gente que dice que los fondos fueron a otros lugares de la República. Lo sé, lo escuché, pero como no me consta, yo no voy a repetir eso. Pero lo que quiero decir es, lo que estoy seguro es que no fueron a completar el plan. Y ahí tenemos un caso. Pero había dinero. Había dinero un poco disminuido porque tome en cuenta que el fondo fiduciario establecía un porcentaje para la época en que se hizo, como si fuera que el 1 a 1, $1, $1 iba a ser ad infinitum. Como evidentemente eso no fue y el peso no vale hoy $1, los fondos de alguna manera no fueron igualmente ricos que cuando yo estoy mencionando. Y no se buscó otra fórmula. Y ahí interviene una cosa que es muy importante. En estos planes, cuando yo le estaba comentando, no tiene que intervenir solamente la buena ingeniería para establecer dónde retengo, dónde detengo, dónde conduzco, dónde alimento para que el agua salga más rápido. Porque hay otro problema. ¿Para qué voy a sacar el agua en determinados lugares si cuando venga la sequía voy a necesitar el agua? Entonces, ve qué complejo que es el problema de no es sacarse el agua de encima. Ahora la gente se enoja con el intendente. No. Porque lo que está diciendo es un error. No. Se podrán enojar Sí, con el intendente. porque si tiene obras que estaban a su cargo, está bien que se enojen con las obras que estaban a su cargo. Pero me comprende que el enfoque tiene que ser un enfoque global a nivel provincial y país, y que además le voy a decir otro problema. Hay obras en un plan
de todo tipo, en donde tenemos que tomar en cuenta los aspectos de contaminación, tenemos que tomar en cuenta los aspectos ambientales, la biótica de toda la cuenca, todo tenemos que tomar en cuenta para un buen plan. Ahora fíjese esto, ¿qué pasa? Cuando yo le presente el plan, porque usted es dirigente, yo le voy a decir, tenemos cosas que las podemos hacer en el corto, otras en el mediano y otras en el largo plazo. Entonces usted me va a decir, las del largo plazo requieren un acuerdo así, así, y yo lo que le voy a decir es esto. Tenemos que ponernos de una vez por todas, y esa es mi sugerencia, los pantalones largos y estos problemas de la parte hídrica, abordarlos con verdadero criterio de país. Es decir, a largo plazo, a corto y a mediano, para resolverle los problemas a la gente. Hay que reconocer que acá en la ciudad de Buenos Aires ocurrió un caso, todos enojados con un jefe de gobierno. De pronto siguió las horas y el día que inauguró los invitó a los que vienen. Además quedó ahí olvidado. Bueno, ahí le voy a mencionar otro ejemplo. Le dije, por ejemplo, el caso en donde necesariamente estamos demostrando que existiendo un plan, que siempre un plan es actualizable y mejorable. Yo no digo que el plan no tenga que tener actualizaciones porque la realidad es dinámica, no es estática. Pero bueno, un plan que no se continuó produce hoy el 1.000.000 de hectáreas inundadas de la provincia de Buenos Aires y todos cruzados de brazos a ver qué pasa. Pero sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, una cuenca, que es la del Maldonado, se saneó. ¿Qué pasó en las últimas lluvias? Se hicieron obras, se completaron. Entonces, ahí viene el mensaje. Cuando hay obras y hay planes bien ejecutados, vienen soluciones. Pero son soluciones que hay que tomar en cuenta y con pinzas. Son soluciones para determinada cantidad de agua. Si Dios manda 140 milímetros en 12 horas, va a haber problema de y hay que volver a replantearse todo. No es que hay que replantearse, también hay que tomar en cuenta esto. Fíjese qué importante. ¿Por qué hablo de las otras profesiones que ayudan? Porque una vez que viene una lluvia, por encima de lo que yo preví con las obras, porque el bolsillo de país, a ningún país le alcanza para todo, ¿qué hacemos? Tenemos las medidas no estructurales, que son tener preparados los centros para ayudar, sacar a la gente antes y que no tenga miedo y se quede arriba de los techos porque tiene miedo que le roben el televisor. Todas esas medidas no estructurales, que las conocemos todos los ingenieros, ¿en qué contribuye? Que no haya muertes, que no haya robos, que no haya anarquía, y tenemos todo un sistema ayudando a que el agua sabemos que no la podemos controlar y va a llegar, pero por lo menos que no llegue la miseria y no llegue el robo y no llegue todas esas otras cosas que a la gente dice, me quedé acá arriba del techo porque se me robaban todo. Ingeniero, ¿hay tantos especialistas en la Argentina? Hay de los mejores. Y no, pero hay números suficientes. Mire, no solamente, yo le voy a decir algo, doctor. No lo pregunto con mala intención, quiero que la gente sepa si existe o no. Mire, yo le voy a decir esto. Tenemos una ingeniería de primer nivel internacional. Tenemos institutos como el Instituto Nacional del Agua, que son un orgullo nacional. Están los mejores profesionales para analizar toda esta problemática. Tenemos, para otros casos, las consultoras de ingeniería especializadas que pueden abordar y aportar las mejores soluciones. El caso de la suya, ¿no? Por ejemplo, como una de ellas. Está bien, como una de ellas dentro de una cámara de más de 40 firmas que estamos dispuestos. Entonces, ¿qué estamos diciendo los ingenieros? Por favor, llámenos a colaborar y llámenos a trabajar, porque tenemos idea de cómo se resuelve. Vamos a colaborar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque no nos preocupa la política, nos preocupa la gente y el país. ¿Los llaman? Los llaman. Mire, yo le digo, yo recibo llamados semanalmente para colaborar y para ayudar. Y tengo ejemplos de barrios y de pequeñas ciudades donde yo le diría que los vecinos, una vez que comprenden la problemática, escuchan y vemos, está bien, lleva mucho tiempo, pero ellos me llaman, ingeniero, sabe que tenía razón, los que bloqueaban el caño de la alcantarilla lo liberaron y en 90 minutos bajó el agua. Vieron, ellos mismos están totalmente imbuidos porque no es algo que no lo puedan comprender. Y ahí sí los intendentes son los que tienen que actuar. Y son los que tienen que actuar. Pero fíjese, vuelvo a insistir, ¿cuál es el tema? ¿Hay alguna novedad en lo que yo estoy diciendo? No, la única novedad es que tenemos que comprender que mientras enfoquemos el problema del punto de vista de dar fondo a ese intendente para que haga un terraplén corto y al otro porque lo pide o porque es amigo, lo que sea, por ese lado no va la solución. El enfoque tiene que ser global a resolver todo el problema que incluye agua, sequía, saneamiento,
problemas, enfermedades, intrusiones y mal uso del terreno que conlleva a que después tengamos los problemas que tenemos. Todos tenemos que imbuirnos en el plan y hay una responsabilidad. De las vialidades que no pueden cruzar el río de alguna manera anárquica y que me provocan un remanso aguas arriba, de todos tenemos que ponernos de acuerdo y decir, esta es la situación hacia donde queremos. Quizá la solución completa lleve mucho tiempo, pero ¿qué importa si estamos en el buen camino? La gente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dijo, bueno, resolví la cuenca del Maldonado y estoy mejor, vamos para adelante con la demás, y ahora vamos con el Vega. Entonces, ¿qué quiere decir conceptualmente? La gente, cuando uno trabaja sobre su problema y ve, aunque sea que vamos en el camino de la solución, se siente diferente. Ahora, sí, tan claro como usted y otros colegas en otras áreas dicen, hay que tratar de reunirse y pensar no solo el hoy, sino un poco para mañana y para pasado. Pero comencemos a juntarnos. Bien, bien. ¿Y qué pasa que no se Ahí intervienen cosas que no son tan claras y de mi dominio, por lo cual yo lo único que sé es el camino que han seguido los lugares en donde han habido políticas de Estado. Bueno, todos estos ejemplos provienen de lugares avanzados. Muchos de nuestros profesionales se formaron, por ejemplo, en Holanda, en donde... ¿Hay países que tienen terrenos muy similares a los nuestros? Hay Tanto plano. Absoluta. Hay países que están, desde el punto de vista hidráulico, estarían peor, están por debajo de la cota del mar, como por ejemplo Holanda. Y bueno, aprendieron a hacer las cosas, midieron, tienen preparación de primer nivel y nos enseñan con sus ejemplos de cuidado con esto. Mismo Inglaterra, con el saneamiento del río Támesis, la barrera del Támesis, obras que llevaron 20 años de desarrollo para tener una solución a un problema que tenían, que era gravísimo también. Y cuando hay obra, la situación... ¿Y en Latinoamérica qué países en que están trabajando? Brasil en esta área está trabajando muy bien, tiene especialistas de primer nivel también y muy reconocidos internacionales. Nos reunimos cada tanto en el Centro Argentino de Ingenieros para intercambiar experiencias sobre la problemática, cómo avanzar, buscamos espacios comunes y tenemos vuelvo a insistir, tenemos muy buena ingeniería a nivel local para resolver y muchos otros problemas graves que tenemos. Todo el mundo piensa en los políticos, pero yo me quiero quedar también con los empresarios. A los empresarios, a la gente del campo, unos y otros les interesa que estos problemas se encaren. Yo diría que lo tienen que poner como primera prioridad y trabajar entre ellos y llamar después al hombre político, pero ahí lo por tienen supuesto, que poner la mesa. Mire, si nosotros trabajamos habitualmente en esto y cuando me terminan de preguntar y dicen, mire, lo que usted acaba de decir, casi no puede tener nadie acá en la mesa y somos 50 que tenga una contra. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Y yo estoy pensando que tenemos que preparar un plan y tenemos que ir al Congreso de la Nación para que... Eso es la política. Para que lo aprueben. Sí. Y que en la política diga, este plan no fue aprobado por el partido gobernante, esto está aprobado por el Congreso Nacional. Muy bien. Entonces, vamos con 20 años para adelante, vamos con 10, con 8, pero no vayamos en el corto plazo. Pero los sectores sociales y productivos tienen que... Yo diría que hoy tienen que estar trabajando. Y tienen que acompañar, y los sectores productivos y la parte del agro que está en constante y están con las botas puestas y con el agua acá y con pérdida de animales, conocen perfectamente lo que estamos diciendo y los ciclos de la cuenca del Salado, etcétera, etcétera. Basta simplemente recorrer nuestra provincia de Buenos Aires, tanto por tierra o por aire, y darse cuenta de lo que es en un año como el 2014, que estamos al borde de ser el año hidrológicamente más rico en cantidad de precipitación de los últimos 100 años. Desde 1904 no había un año en cantidad de precipitación como nuestro 2014. ¿Bueno y malo? No, bueno, malo. En lo que hace a cantidad, sí. Cantidad total para estar en la pole position. ¿Está bien? Sí. Perfecto, macanudo. Pero ¿qué pasa? Lo que le decía antes, doctor, no nos olvidemos que el problema integral es que no nos tenemos que desprender del agua. La gente tiene que entender que parte de los planes es retenerla en los lugares altos para que después puedan ser útiles para otras cosas, para el desarrollo. Esto es importante. No hay que perder el agua, acaba de decir. No, ya lo dijo Ameguino, esto hace 100 años, por favor. Pero hay que recordárselo absolutamente. No hay que perder el agua. No hay que perder el agua. Hay que retenerla. Exacto, porque fíjese,
en el mismo año 2012 estábamos cerca de Coronel Pringles con falta de agua y Bahía Blanca con un problema de la presa para que la gente tome agua, la presa que está cerca, 60 kilómetros, y sin embargo teníamos ahí al norte parte de la provincia inundada. Entonces, ¿qué hace falta? Mucha ingeniería hidráulica aplicada a resolver el problema. No inundaciones, no contaminación y suministro de agua para cuando tengo un ciclo hidrológico seco. No perder la energía del agua. Y no perder tampoco, porque ¿sabe qué pasa? El agua es vida, el agua es energía, y ese es otro de los temas que estamos tratando actualmente. Volver sobre acumular el agua, tenerla para la industria, para el uso humano, para el buen uso, saneado totalmente y con agua limpia, no tener los panoramas que tenemos en Bancalari, recorriendo la cuenca del Reconquista, que es una cosa que hay que verlo nada más, para que no se puede creer que hayamos llegado a esa situación. Y entonces, todos esos temas que estamos mencionando a través de un plan global, que de alguna manera todos los días, como las hormiguitas, estemos un poquito mejor. Yo me veo, lo sueño, que en algunas localidades, provincia de Buenos Aires y del interior, se pudiera convencer a la población de lo importante de retener el agua para el día que la necesitemos. Exactamente. ¿Hay conciencia de esto? A nivel profesional, una absoluta coincidencia. A nivel profesional. Pero a nivel de la población. Pero a nivel de la población no, porque sabe qué pasa, yo lo entiendo esto. Toda esta explicación, cuando el hombre está con 1 metro de agua en ese momento, yo lo entiendo, que dice, sacame el agua de acá. Basta, sacame el agua de acá. Pero el problema es que no entiende que cuando yo tenga la obra aguas arriba, retenga, no va a tener más el agua. Bueno, pero él, ahí está. Pero eso después lo entiende, ¿eh? Si usted se lo explica, lo entienden. Sí, lo entiende. No, que sí. Lo entiende absolutamente, lo comprende. Pero bueno, vuelvo a decir, el problema es que tengamos claras nuestras ideas y tengamos un plan de acción, que no detengamos las obras. Si hay un plan, llevémoslo a cabo, y si hay que mejorar alguna obra, la mejoramos, pero no detengamos las obras, porque las obras son la solución. Los enfoques no estructurales para tener preparados los centros asistenciales y que todo no sea una emergencia. Midamos. Cuando hablamos con nuestros queridos amigos los meteorólogos, tenemos los mejores meteorólogos del mundo acá en Argentina. El doctor Osvaldo Canciani es vicepresidente del Panel Internacional para el Control de Cambio Climático. Recibió en el grupo de Al Gore el premio Nobel y está acá y es consultable. Yo he hablado con él en infinidad de oportunidades. ¿Qué pasa? Medimos poco y mal. No tenemos mediciones consistentes, tenemos que medir si queremos saber qué va a pasar y qué en el corto plazo, unidades, sensores, radares, todo eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que nos prevengamos, digamos, bueno, mirá que se viene una tormenta enorme. El fin de semana pasado yo detuve una actividad personal sabiendo que iba a venir un enorme meteoro y pensaba diciendo, ¿qué pasó? Si está lindo, esperá la noche. Fue terrible. Terrible. Entonces, esas cosas, ¿qué pasa? ¿Voy a resolver la gran obra? No, no vas a resolver la gran obra. Vas a hacer que no se muera nadie, porque ya lo tenés previniendo. Entonces, ¿se da cuenta, doctor, cómo no solo la obra de ingeniería, el empujar tierra, el entubar y retener es la solución, sino el enfoque global de la problemática? Bien. Ustedes piensan los adultos. Primera prioridad. Pero hay otros niveles donde esto se puede enseñar. Estoy pensando, Sí, señor. A los chicos de los colegios secundarios, están cuestionados, que estudian, que no estudian, pero como ellos, los temas ambientales, las nuevas generaciones están muy metidas y les interesa, esto podría ser un trabajo que se desarrollara a través justamente de la escuela o de los colegios. Absolutamente, absolutamente. ¿Y está incorporado en los planes para trabajar o no? ¿Hay profesores, hay maestros interesados en este tema? En la problemática del agua se está muy, pero muy interesado, y yo le digo por cercanía al colegio de los chicos, y yo le diría que la conciencia ambiental y del problema hídrico en toda su magnitud tiene mayores oyentes en los chicos que en los adultos. En los chicos que en los adultos. Usted se sorprendería. No. Y además las ideas en los colegios hacen jornadas y juegan, y tenemos nosotros mismos desde la universidad abierto el laboratorio de la Facultad de Ingeniería para que venga el colegio secundario y vea qué pasa con el agua, qué pasa en un canal. Uy, fíjate, le pongo esta barrera, el agua sube. Eso lo tenemos como plan habitual en la Universidad de Buenos Aires. Y usted tiene que ver
Las preguntas del estudiante universitario son de un nivel y de una complejidad, pero las preguntas de los chicos tienen que ver. Son las elementales, y los ojitos de los chicos dando vuelta ahí cuando ven diciendo, uy, mirá, fíjate esto, ¿y qué pasa si hago esto? Bueno, pero no todos los chicos pueden a lo mejor llegar a la universidad. No, debieran. Pero es gratuito, ¿eh? No, sí, es gratuito absolutamente. No hay duda. Sí. Pero mientras tanto, en el año escolar, esto podría ser incluido en los planes. ¿Podrían los ingenieros tratar de hablar con los ministros de educación o con los directores? Lo estamos intentando, lo estamos haciendo a través de conferencias, no solo a nivel secundario, porque también, esto es una cosa que usted la sabe mucho mejor que yo, tenemos un problema de currícula. Los ingenieros no son tantos como debieran, porque es una carrera dura, y no tenemos tantos deseantes de estudiar la carrera, y necesitamos para futuro por este camino van a tener, muchos ingenieros. Y bueno, intentando por este camino estamos aumentando. El Ministerio de Educación ha apoyado muchas de las actividades del Centro de Ingenieros, la Facultad de Ingeniería, como para tratar de aumentar la currícula, porque los necesitamos en forma activa para todos estos problemas. Y no solamente estos problemas, pues no hablamos de otros, pero en el área hídrica, sin duda, es algo en donde necesariamente necesitamos más ingenieros y más actividad para llevar esto a la tierra. Usted sabe que hay una situación muy particular con los ingenieros, que cada vez que se menciona la ingeniería, y esto se traslada a la familia y a los chicos, aparece el fenómeno de la matemática. Ah, claro. Matemática, me voy para atrás, no quiero. Lo que pasa es que necesitamos que dentro del campo de las matemáticas en particular, y los ingenieros, sigan encontrando métodos con que hacerla interesante y atractiva. La matemática y otras más, pero a partir... Entonces, si realmente no se ve a la matemática como un cuco, absolutamente, seguramente se van a multiplicar los ingenieros. Y me parece muy bien y está bien identificado, pero yo me atrevo a complementar con una cosa. Justamente cuando nosotros intentamos mostrar, es indudable, si tomamos a un muchacho en condiciones de ingresar a la universidad, a un chico, le tendríamos que decir, te aconsejo que trabajes de esta manera, que trates de que tus profesores te hagan que la matemática te guste, etcétera, etcétera. Cuando llegan al nivel de estar en la decisión, nosotros lo único que nos atrevemos es a mostrarle la parte linda, lo que la ingeniería te puede brindar después de que saltes la valla de esa complicación que es la matemática, a veces la física y a veces la química. La ingeniería tiene una recompensa en el hacer, en el ver que resolvimos un problema de la gente, en el ver que hay un edificio, un puente, una tubería, un acueducto, gente que tiene agua pura gracias al trabajo de 3 o 4 años, que eso de alguna manera es lo que entusiasma para decir, ¿sabés qué? Me costó mucho ir a hacer gimnasia, pero mirá lo bien que me siento. Esperemos que su optimismo, su sonrisa y su deseo de cambiar este estado de cosas llegue a la gente que nos ha escuchado. Ojalá que sea así, doctor. Gracias. Muchas gracias. Director, hemos cumplido con nuestro trabajo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.